Ahora, a manera de resumen, vamos a ver qué cubrimos en este capítulo. Básicamente estuvimos viendo cómo se definen las funciones en Python. Vimos que se utiliza la palabra def para definirlo, seguido del nombre de la función en formato SnetCase, es decir, el espacio entre palabras lo sustituimos con un guión bajo. Para hacer el return utilizamos la palabra return y bueno, después del nombre tendría que venir los paréntesis donde tendrían que estar los parámetros si es que existen. En este caso, por ejemplo, no existen, entonces está bien. Después vimos lo que es la invocación de la función, y para hacer la invocación vimos que necesitamos el nombre aquí y también seguido de paréntesis conteniendo los parámetros. En este caso, como no teníamos nada, pues no se pusieron parámetros, ¿vale? Y vimos que podemos asignarlo a una variable, ese resultado, y almacenarlo ahí. También vimos que tenemos parámetros y parámetros con valor default. De ellos vimos que los parámetros con valor default se van a estar definiendo cuando tengamos la definición de la función con el nombre del parámetro, un igual, y el valor al cual va o el cual va a utilizar para cuando el usuario no agregue ese parámetro, ¿vale? Y por el otro lado, todos los parámetros que no tienen un valor default, pues simplemente es el nombre del parámetro. Y ahí cuando ya el usuario no nos esté enviando el parámetro, en este caso nombre, por ejemplo, nos lo envió en esta línea 22. Sin embargo, la ejecución fue satisfactoria y nos regresó lo que necesitábamos. Lo único que puso fue nombre como usuario, que está aquí, y eso fue cómo funcionan los parámetros con valor default. También vimos que pueden existir sí parámetros con valor default y también parámetros sin valor default. Lo único es que los que tienen un valor default deben ir al final de los parámetros, entre los paréntesis, digamos, siempre van a ir al final. Al principio van a ir todos los que no tienen un valor default, si no Python nos va a regresar un error, y para evitarlo tenemos que hacer eso precisamente, todos los parámetros con valor default hasta el final. También vimos que podemos pasar por referencia y por valor parámetros. En este caso, todos los parámetros que sean mutables. En el ejemplo vimos que teníamos una lista. Van a ser pasados por referencia. ¿Y qué significa que sean pasados por referencia? Simplemente que va a pasarse o se va a modificar la variable que está siendo pasada como parámetro. Y en el caso de los datos o variables inmutables, en este caso el string, se van a pasar por valor, es decir, no van a ser afectados fuera de la función. Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo con respecto a pasar parámetros por referencia y pasar parámetros por valor. Lo otro que vimos también fue que en Python tenemos las funciones ya son objetos, entonces podemos pasar funciones como parámetros a otra función. En este caso vimos que podríamos simplemente retrasar la ejecución de la función de esa manera, o también podríamos, en este caso de este ejemplo, simplemente agregar funcionalidades distintas de acuerdo a cómo lo vayamos deseando a través de funciones pasadas como objetos, ¿no? Y estas son las funciones de alto orden y simplemente se definen como funciones que tienen como parámetro una función, y esa es una característica que tiene Python, ¿vale? También vimos la parte de los args y los quarks. Vimos que los args son los parámetros, o puede Python almacenar los parámetros que no tienen un valor default o nombre en este caso, y todos los parámetros que tienen un nombre o valor default van a estar almacenados en los quarks. Aquí en el ejemplo vimos que teníamos que pasar para hacer los quarks simplemente la lista de parámetros. Lo podemos pasar, pueden ser variables o pueden ser constantes aquí directamente. Y en el caso de los quarks, pues sí vimos que sí tienen que ser nombrados. Digo, no, son nombrados o pueden, en este caso no son valores default, simplemente son nombrados. De hecho, en la definición vimos que no es necesario que se especifique nada más. De hecho, aquí está comentado, más que son quarks, y nosotros le damos un nombre al momento de invocar la función. Entonces esto lo va a pasar a un diccionario que lo va a estar accesando dentro de la función para el caso de los quarks. Y en el caso de los args, pues simplemente va a ser una tupla de la cual va a estar accesando de manera posicional de acuerdo a cómo van siendo ordenados al momento de la invocación, y listo. También vimos que se pueden ser args y quarks juntos, y ahí estaríamos haciendo como alguna mezcla tanto de elementos posicionales en la tupla, en el caso de los args, como llave valor para los quarks, que son
recordemos diccionarios, simplemente, ¿vale? ¿Qué más se vio? Se vio el empacado y desempacado de los args y de los quarks. Vimos que para pasar eso sí podíamos definir una tupla para el caso de los args, y para el caso de los quarks podíamos definir un diccionario. Nada más al momento de pasarlo tendríamos que agregarle un asterisco para el caso del arg y de los args, y un asterisco doble o dos asteriscos para el caso de los quarks, ¿no? Con eso ya estaría funcionando sin problemas. ¿Qué más se vio? Se vio también el type hinting. En este caso vimos que podemos definirle o especificarle el tipo de dato de los parámetros. En este caso del ejemplo, el mensaje lo definimos como string, usuarios como lista, y para especificar el tipo de retorno utilizamos guión mayor que, es decir, una flecha hacia la derecha, y luego el tipo de dato, en este caso es string. En el caso de los docstrings vimos que es la información que representa la documentación de la función, y vimos que podemos agregar un texto que describa lo que hace la función. Podemos especificar una sección de parámetros donde especificamos el nombre del parámetro y el tipo de dato entre paréntesis y seguido de la descripción de qué representa ese parámetro. También especificamos lo que regresa, el retorno. En este caso, de este ejemplo particular, era un string, y también describimos qué es ese string que está regresando, ¿no? En este caso era un texto para todos los usuarios. Y por último vimos las lambdas. Vimos que también son unas funciones un poco más sencillas que tienen algunas limitantes. Las diferencias entre lambdas y funciones normales en Python pues son básicamente que no acepta statements, es decir, no acepta if, no acepta tampoco asignación, y lo que sí tiene en común con las funciones normales es que acepta cualquier número de parámetros, también acepta args, acepta quarks, y también mencionamos que se podían utilizar con algunas funciones como filter o como map. Y bueno, ese sería el resumen de todo lo que vimos en esta sección. Gracias y nos vemos en el próximo video.